Miro mi reloj, la aguja marca el placer. 5 sándwiches listos, nada puede fallar. Y hoy les voy a exponer no unas simples recomendaciones con conclusiones, les voy a exponer el Pareto, ese 20% que les va a dar el 80% de los resultados a la hora de dar una conferencia. La ley del Pareto, descubierta por Wilfredo Pareto, es una ley que dice que el 20% de las causas provoca el 80% de los resultados o efectos. Esta ley es universal, aplica para todo. Él lo descubrió descubriendo que el 20% de la población en Italia, aclaro que él es economista, era poseedor y acreedor del 80% de la población, o sea, del 80% de los terrenos en Italia. Luego más tarde se dio cuenta que el 20% de las plantas de alberca producían el 80% de la producción de alberca, que el 20% de los clientes daba el 80% de las utilidades. Pero nosotros no venimos a ver esto, venimos a ver cuál es el 20% que nos va a dar el 80% de los resultados, ya sea en una exposición, en una entrevista, en un discurso, en una tertulia o en ese caso con una conferencia. Ahora, eso se divide en 4 puntos, que no son nada nuevos, por eso ya los habló, pero se quedaron ahí en muy poca importancia. Yo le quiero dar esa importancia. Bien. La kinésica y proxémica. Tu kinésica es el dominio del entorno. Si te sientes a gusto donde estás caminando, como si fuera tu casa. En cambio, la kinésica es tu lenguaje no verbal. A la hora de hablar, tienes que proyectar usar tus manos. No solo porque con eso llaman más atención y refuerzas el punto 3 que vamos a ver en breves, sino porque puedes decir más con menos. O aclarar que tienes que hacer movimientos lentos. Eso proyecta seguridad e indica que el mundo no está apresurado, espera por ti, que lo que dices es realmente importante. Bien. Ah, no, espérate. Ven, se me olvidó pasar de actividades. Ya. Para aclarar y reforzar el punto de la kinésica y la proxémica, el dominio de tu entorno es como un combate de voz. Tienes que tomar el centro, estar quieto y meter al rival contra la pared. En caso de que tú seas el rival, la audiencia te va a tratar con indiferencia o en este caso te va a golpear. Por eso uno tiene que estar seguro en su centro. Bueno, cosa que ya recalcaba. Más. Next. Como ven, ese buen señor de acá se llama Acuña, político. Él presenta un síndrome que lo bauticé con su nombre, el síndrome de Acuña, porque presenta una falla que todos presentamos. Muletillas, lagunas mentales. Bien, para esto hay una simple cura. Para el lingüístico. El silencio. El silencio nos va a aportar con el punto 1. Decir más con menos. Cuando tú te callas, no solamente le das espacio a la persona que te está escuchando para digerir más la información que le acabas de decir, sino que le das más impacto a tus palabras. Y yo siempre uso cuando voy a decir alguna muletilla. ¿Por qué? Prefiero no decir nada que mi palabra tenga más intensidad que decir un simple S o alguna vulgaridad. Espera. Para el tercer punto, agarré uno de los mayores exponentes peruanos en oratoria y lo conecté con el punto 3, porque domina los anteriores 2 puntos y también el punto 3. ¿Quién puede adivinar cuál es el punto 3 o el ejemplo? Latinastes. Exactamente. El buen Alan García. Next. Él es un maestro de la asertividad, el marco. Pero no vamos a poner científico. Ya sé que sus políticas son un tanto cuestionables. Pero Alan García tenía lo que se define marco. Él duró bastante su gobierno
Porque cada vez que le decían alguna barbaridad, decía, oye, pero has matado de hambre a muchas personas. Ah, no, pero es que lo hicimos por el Perú, por el resto. Le sacaba la vuelta a las cosas. Siempre quedaba bien. ¿Por qué? Porque él tenía un marco. Y ese es el marco que cada uno tenemos. O nosotros imponemos nuestro marco, o nos lo imponen a nosotros. Ojo, un orador tiene que ser maestro de este marco. Porque si no impone su marco sobre los demás, el público se lo va a imponer a él. Y eso, amigo, no da seguridad. Te vas a poner nervioso y etc. Bien. Pero podemos hablar de Alan García y cómo era tan bueno, pero él palmado. Él fallaba en un año. Y eso vamos a hablarlo en el punto cuarto. Nets. Sé y no sé. Esa es la cuestión. Alan García, claro, es un maestro del marco y eso, de la actividad. Pero él palmaba porque se esforzaba demasiado en parecer. Pongámoslo en perspectiva. Tú puedes ser el Mesías del Perú, el que lo va a salvar, que lo va a reformar. Pero por el otro lado, el demonio hiperinflacionario que está siendo de verdugo para el Perú. Eso no es congruente. Aunque sea la persona más cínica de todas. Más cruel, más vil. No es compatible. Él requería, y aunque no hay videos grabados, mucha práctica, esmero, esfuerzo. Algo que podía indicar su sobrepeso. Pero el caso es eso. Se esforzaba demasiado por parecer algo que no era. Y eso es palmar. En cambio, nuestro antiejemplo, que ni siquiera es orador, domina estos 3 puntos y cuarto de manera trascendental. Él no aparenta hacer algo. Él lo es. Su mensaje y sus valores están acordes. No están en disonancia. Por ende, él lo gasta energía practicando, es más, economiza. Tiene libros. No gasta su energía practicando, él se puede enfocar en lo que de verdad importa. Uno te quiere vender humo, te quiere vender la moto. Bueno, la conclusión acá es obvia. Hay que dejar de aparentar ser algo y comenzar a ser. Eso nos va a tomar menos tiempo y esfuerzo. Es como una analogía de Superman y Iron. Uno solamente es poderoso cuando está con el traje y el otro siempre lo va a hacer. Cocinando en el baño o haciendo alguna otra actividad. Ojo, esto tiene sus ventajas. Claro que tienes que ser el experto en el tema, obviamente. Pero también tienes que ser congruente. Eso no solamente te va a dar conciencia limpia, sino te va a hacer más competitivo en la vida. Porque no tendrás que estar esforzando, dedicando todo tu tiempo y esfuerzo por aparentar. Ahora sí, vayamos con los agradecimientos. Primero agradecer a la persona Lourdes que habló de este tema, a mi grupo inicial por las interacciones que tuvimos y sobre todo a ustedes por escuchar. Ahora sí, vayamos con las preguntas y respuestas. Quiero ver quién es el primero en espiar mi marco. Habíamos hablado de que ADT era muy buena. Sin embargo, sí tenía países, ¿no? Ambas sí, de hecho. Incluso ahora mismo he escuchado varios honores en tu hablar. A veces, por ejemplo, sí, tienes esos errores a veces en hablar que se escuchan, ¿no? Incluso, yeah. Regresando al tema de Alan García, esa misma imagen que saqué yo este momento cuando se le rompió el marco, cuando un periodista lo cuestionó, le dijo, oye, ¿por qué metiste a esa gente que cometió estos delitos a un puestos importantes? Alan García, en ese momento lo agarraron de sorpresa, se enojó y lo llamó ignorante. Es un claro ejemplo de ruptura de marco. En cambio, Milei, a diferencia de él, ha aparecido más en televisión, en entrevistas, improvisaciones incluso, y nunca se le ha caído su marco de buena persona, de economista y etc. ¿Cómo crees espumar? Poderoso. Es como tú la percibes. Sí. Tienes que creértelo. ¿Cómo le vas a vender a alguien algo si tú no comprarías?
Ya estoy por... O hay que reforzar el marco también. Andi kabri. Diki pun lo dah haratat. Imana pareta y lo polat y se ve. Uy. Pero sí, eso se re, para que uno lo crea, pues uno lo crea uno tipo. Su propósito de cómo lo crean uno mismo también se viene será de conducta, pero como tú con esto en práctica si demostra con tus hacer para se ve algo con prepotencia, superioridad y en la primera imagen se ve una persona hace un discurso pero tal. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría dar énfasis a eso con una cosa para dar discurso? No tiene que leerte la voz de esa forma para llamar la atención. Y Perinala lo hacía, que llamaba la atención con tus palabras. Seriedad, si no, severidad. Pero, ¿sabes? ¿Tú piensas de verdad que él está pensando cada movimiento de manos, cada pelo de la peluca o cada grito con periodista? No. Al nace es su marco es congruente porque tuvo que tener ese marco para confrontar a lo que se conoce comunistas en su país. ¿Consideras que tú pareces tú? Yo, Benito. No, yo Alberto me practica esas cosas. Tú a mí. El público lo ve a tener paredes. Yo. No, es que una cosa es exponerlo y otra cosa es tenerlo en práctica. A veces tener un marco así todo el tiempo no es difícil. Hay que invertir qué tiempo bien. Pero toda situación hace Más fuerte, por favor. ¿Cómo puede haber en ti donde creo que en tu puerta la verdad como esposito está bien, pero siento que si todo es mucho más con sobre el cese de celebridades. Y lo que quisiera hacer una comparación con la CIA. Tal vez CIA cuando todo se hizo, mostraba algo fuera de que era buena la gente tras que se discriminaba. Sí, se dio con y tal y creo que mostraba cierta empatía, pero hablaba de una manera que llegue al corazón de las personas y no tengamos sobre exceso de habilidad. Ahí está. Yo sé. ¿Sabe por qué? ¿Por qué enfocaba su discurso al público peruano? Yo le pongo mi discurso a la gente que compra el animal. Y no todo el mundo va a ser mi público. ¿Entiendes la idea? Exacto, no estoy cumpliendo una de las características del curso, que es llegar a lo que... Es mi tema de la conferencia. Como te dice. A ver. Yo como compañerita de la conferencia, ahí habíamos dicho que el público importa, porque también si vas a exponer este cosismo, a quién te diriges, importa. Si son ahí, si piensas que vas a hacer de tu marco, tienes que asegurarte que el público esté en ese mismo marco, porque si no, no te van a entender y vas a tener una mala interpretación. Te voy a decir algo. Si tú le quieres vender a todos, no le vas a vender a nadie. ¿Entiendes? Si tú quieres de verdad tener algún producto que funciona, tienes que vendérsele a un público en concreto. Gente que se siente identificado, quizá. Pero por eso es que al público le vas a hacer, tú le vas a estudiar y le vas a hacer, y tienes también, si vas a hacer, tú tienes que saber también que tu público viene el mismo mensaje, tú te habitas, estás pensado, piensan igual que tú, pero ¿cómo vas a asegurar que piensan igual que tú? ¿Cómo vas a asegurar eso? Sí, pero piensa, ¿quién es mi público? Está? Pero hoy quién es Selena, eso pregunta. Pero ahorita ustedes son mi público. Disculpa, dijiste que el tipo de ahí no lo conozco, la verdad. No soy muy... No. Sí. Me dijiste que tenía tanto sus ventajas como sus desventajas. Él cuando lo ves, su mensaje está acorde con sus valores. Tú tienes que elegir con tal persona. Entonces no tiene desventajas. No, solo tiene cosas que potenciar. Seguramente hay cosas que eliminar, porque sí, yo te puedo decir cómo puedes sacar la mejor exposición. Pero si no haces las planchas tú, Entiendo, gracias. Enfocándonos un poco más de qué juez todo puesto de ejemplo para el mail. Pero, ¿tú crees desde tu perspectiva propia que es necesario el grupado, el exagerar tal vez como el ejemplo que le has puesto para llamar la atención de la persona en una conferencia? ¿Llamar la atención? No. Él no quiere llamar la atención. Él está indignado por eso ahorita. ¿Entiendes? Él se siente así, repoteste por
Argentina, o sea, por eso vendes economista. No es porque siga paritando, ¿no? No, pero yo me refiero, ¿tú crees que es necesario globalmente tal vez evitar para monetización? Depende del público. No va a ser lo mismo un público de 8 años que un público de abogados. Tienes que adaptar tu mensaje. Tienes que usar tecnicismos. Como bien dijo la búlgara, la profesora. Oh, es hora de comer, dice mi ser. Un momento